El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Nos sentimos gozosos, hermanos, de poder encontrarnos aquí en este lugar, en esta mañana, en la casa de Dios. Yo quisiera que, tal vez los hermanos pueden pasar de allí al frente nomás, para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios, y después volvemos al lugar al terminar, ¿verdad? En realidad, hermanos, estaba meditando mientras cantábamos en lo que significaba realmente la obra no hace tanto tiempo, bueno, hace ya unos cuantos años atrás, de 1900 en adelante, ¿verdad? Aquí en nuestras tierras, cerca de aquí. Como un grupo de hermanos, ustedes conocen más o menos esta historia, se reunieron para alabar a Dios. Estoy hablando de Crespo Campo, la historia lo podemos encontrar en cualquier lugar, y la forma en que obraron y no tenían muchas veces quien predicase, de manera que, mejor dicho, no tenían nunca uno que predicar. Y se reunían, y ¿cuál era realmente la mayor predicación? Claro, se repartían los textos, leían varios pasajes bíblicos, cada uno se le asignaba un pasaje bíblico para que lo leyese, y de esa forma todos juntos ahora estudiaban o leían la palabra de Dios. Y después la iglesia, ¿cómo fue creciendo? ¿Alguno de ustedes podría decirme? ¿Saben de qué método, qué forma? Porque claro, vinieron de diferentes lugares, diferentes tierras, ustedes conocen, no había pastor, no había quien los condujese, no había cómo dirigirlos en realidad. O sea, ellos mismos se dirigían a sí mismos. Hicieron su propio orden de culto para que fuese todo ordenado, para que todo estuviese establecido de la mejor manera. Y hermanos, en esto tenemos que sacar lecciones nosotros indudablemente. Cuando yo leí esa historia no hace tanto tiempo atrás, me acordaba de nuestros cultos muchas veces. Estamos también a veces cargados de tantas cosas, ¿verdad?, que no estamos pensando en el autor de la vida. Y una de las cosas que llamaba la atención poderosamente a los vecinos del lugar no era, por supuesto, el tema que iban a tener ese día, porque no tenían tema. Simplemente leían la Biblia, iban rotando, ¿verdad?, y leyendo textos bíblicos. Y cuando llegaba el momento de cantar, cantaban. Y cantaban con tanta fuerza, hermanos, que los vecinos de lejos, acá está todo cerquita, ¿verdad?, pero de lejos en el campo, escuchaban los cánticos de nuestros hermanos allí en el lugar. Lentamente así la gente era atraída y venía al lugar. Y se fueron congregando más y más, estudiando la palabra de Dios como debe ser y después uniéndose al pueblo de Dios. Cuán grande es alabar a nuestro Padre Celestial. Y deberíamos cantar siempre con entusiasmo, queridos hermanos. Yo hoy no estoy muy bien de la voz, trataré de estar mejor otro día, ¿no es cierto? Pero vamos a cantar con ánimo, con entusiasmo, porque nos hace bien a nosotros. Los santos ángeles claman a Dios alabando el nombre del Todopoderoso. Los serafines y querubines se unen en cántico que las bóvedas celestes se estremecen cuando cantan. Nos cuesta entender eso a nosotros. Ustedes saben que la Biblia habla del cántico de los redimidos también, cuando lleguemos a la patria celestial. ¿Y cómo habremos de cantar? ¿Qué les parece? ¿Con fuerza o con entusiasmo o cómo? Con fuerza, entusiasmo y con lágrimas también, hermanos, porque habremos dejado atrás las penurias de esta vida, la tristeza de esta tierra, y entonces habitaremos por siempre con el Señor. Bueno, allí encontramos un clamor. Lo vieron clamar en la hora profética. Yo sé, hermanos, que esto podría parecernos raro, ¿verdad? Jesús muchas veces clamó a su Padre Celestial. Oró siempre, cada día Él comenzaba antes que los discípulos. Yo muchas veces he pensado en esto. ¿Cómo hacía Jesús para poder realmente tener fuerzas? Porque en la mañana muy temprano se
comunicaba con su Padre Celestial y le pedía a Dios que le condujese en la forma adecuada con la cual él tenía que llevar la obra en ese día. Porque de lo contrario, la estrategia contra el autor del pecado debía ser tan perfecta que solamente Dios podía dirigirla de esa forma. Quiero decirles esto, hermanos, porque la estrategia tiene mucho que ver. Nosotros estamos reunidos juntos hoy aquí y estamos haciendo un bien. Quizás estemos algunos sábados así, porque tenemos que prepararnos para servir mejor a Dios más que nunca. Cristo, en esa ocasión, cuando Él clamó a Dios, se encontraba al final de su ministerio ya. Iba hacia la cruz del Calvario, iba al lugar donde realmente le costaba entender al universo entero de lo que realmente estaba pasando. Pero las obras de Dios son así, hermanos. Por eso teníamos el himno hoy que ya vimos, ¿verdad? Pero ya lo cantamos. Y ahora yo quisiera escuchar este cuarteto. Yo sé que a todos nos gusta, vamos a poner a Matías que le dé bastante volumen para que se sienta bien, ¿verdad? Allí, Jesús, yo te seguiré. El cuarteto Vida, que muchos lo conocemos, habrá de cantar, por supuesto, a través de esta grabación para que meditemos en las palabras de este himno. Seguiré, Jesús, por donde vayas. Yo te seguiré, Jesús, hasta el final. Yo te seguiré, Jesús, porque te amo y porque moriste por mí en una cruz. Yo viví de tus caminos, sin querer seguir tu voluntad. Pero tu amor me habló tan alto, hizo que volviera otra vez a ti. Por eso canto, yo te seguiré, Jesús, por donde vayas. Yo te seguiré, Jesús, hasta el final. Yo te seguiré, Jesús, porque te amo y porque moriste por mí en una cruz. ¿Cómo yo podré vivir sin ti, Jesús? ¿Cómo yo podré vivir sin esta luz? Necesito hoy tu gran perdón, Señor. Obtendré la salvación. Yo te seguiré, Jesús, por donde vayas. Yo te seguiré, Jesús, hasta el final. Yo te seguiré, Jesús, porque te amo. Moriste por mí en una cruz, y porque moriste por mí en una cruz, y porque moriste por mí en una cruz. Cuán grande es poder pensar, hermanos, que una vez el autor de la vida vino a este mundo de esa manera. Es difícil entender esto, hermanos. Yo quiero decirles que es el tema tal vez más difícil.
Y debemos en esta hora en la cual nos toca vivir, donde hay toda especie de engaños que van contra la verdad de Dios. Nosotros sabemos que la verdad de Dios es una. Pero Satanás, hermano, se ha propuesto engañar al mundo entero en esta hora del fin. Muchas veces he pensado acerca de por qué la sierva de Dios mencionó en cierta ocasión que en la hora del fin, inclusive habla de algo muy práctico, y habla de los gobiernos mundiales. Y ella aconseja que deberíamos elegir esos gobiernos mundiales, no ni siquiera de acuerdo a partidos políticos, ¿verdad?, sino analizando la persona, el tipo de persona que es y qué moral posee. Porque llegará a ser la moral, o se va a desboronar de tal forma en la hora postrera que será muy difícil enfrentar la hora del fin. Nosotros estamos viviendo una hora así, hermanos. Estamos llegando a la orilla más que lo que podemos entender. Estamos llegando al momento cuando el Rey del Universo habrá de terminar con el dolor, el sufrimiento, los engaños y todo lo que nos imaginamos hoy. Y tendremos un hogar. Pero si seguimos a Jesús realmente. El seguir a Cristo significa realmente conocer su palabra, entender la palabra de Dios. No creamos que es un sentimiento, porque en este momento está lleno de iglesias en la tierra donde, y de paso uno de los engaños satánicos más grandes, es hacer iglesias por todos lados. Cada uno marcha con la Biblia debajo del brazo y cree qué cosa. Cualquier cosa, lo que le parece mejor. Pero nosotros tenemos que estudiar y entender lo que Dios dice realmente para poder entender y hacer frente a los engaños satánicos que vendrán sobre este mundo. Y queridos hermanos, saben, todo en este mundo está preparado para el último gran engaño. Ustedes habrán notado cómo aparecen en diferentes lugares, pues sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, rastros de los famosos platos voladores, ¿verdad? Por todos lados. Sabemos que esto sería una de las señales del fin de la historia humana. Ha llegado esa hora en donde Satanás, aún en forma personal, habrá de presentarse para engañar al pueblo de Dios. ¿Estamos preparados nosotros para encarar esa hora? Porque si de lo contrario podríamos aceptar un culto raro, ¿verdad?, que se está levantando en este mundo. No hace tanto estábamos en Estados Unidos con mi esposa dando un ciclo de conferencia y, ¿saben, hermanos? Allí está llena de iglesias. Casi no hay cuadras en la cual no haya, ni le estoy hablando de Los Ángeles, en California, en donde no haya alguna iglesia, algún grupo. Y algunos del culto a Satanás, otras que son pentecostales, algo similar a esto, ¿verdad? Y cada uno tiene una idea diferente, todos tienen la misma Biblia. Y con la Biblia algunos adoran a Satanás. Nos cuesta a nosotros entender. Por lo tanto, hermanos, ha llegado la hora de entender la palabra de Dios. Vamos a hacer algo acá dentro de poco tiempo, por la gracia infinita de Dios, en la cual todos juntos vamos a participar. No es que algunos sí, otros no. Por eso vamos a explicarlo cuando llegue el tiempo de explicarlo. Porque tenemos que conocer más de la palabra de Dios. Tenemos que entender que creer en Jesús, hermanos, ¿qué cosa es? Jesús lo dice allí, ¿verdad? En San Marcos, ¿verdad? Creo que está el pasaje, donde lo dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Pero para creer, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que enseñar y entender. De lo contrario, no hay nada que hacerle. O sea, no es una emoción, no es un rito solamente la salvación. Tiene que ver con seguir a Jesús, como cantaba el cuarteto recién. Seguir a Cristo en sus pasos, seguir a Cristo en todo lo que realmente está realizando. Vamos a leer, y vamos a leer ya en la forma en que vamos a hacer después en el seminario cuando lo tengamos. Este pasaje que está en la palabra de Dios es un llamado que Jesús hace a su iglesia, a la iglesia de la Odisea. Y dice lo siguiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, es un texto que todos conocemos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, ese texto tiene dimensiones eternas. Porque Cristo está golpeando la puerta del corazón del pueblo de Dios. El contexto de esto es el mensaje a las 7 iglesias.
Y sobre todo, estos pasajes que vamos a leer ahora, el capítulo 3, el versículo 20, ¿verdad? Que tenemos, y 21 también, que leeremos enseguida, que tienen que ver con ¿qué? Específicamente con el fin de la historia humana. Y tienen que ver con el pueblo de Dios específicamente, ya que la iglesia de la Odisea, ¿quién es? ¿Quién es? A veces tenemos dificultades en querer decir esto, ¿verdad? Hermanos, en realidad la Odisea tiene un alto privilegio de conocer toda la verdad de Dios, porque Dios la reveló. Nuestros hermanos que vivieron en otro tiempo antes que nosotros no entendían muchas cosas, pero nosotros fuimos llamados a entender todo lo de Dios. Por eso dice allí, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere ¿qué? La puerta. Y para abrir, ¿qué pasa? ¿Quién abre? ¿Cristo o nosotros? Nosotros. O sea, el plan de salvación no anula, hermanos, de ninguna manera la voluntad humana. Eso es lo que tenemos que entender. La voluntad humana tiene que ver en el gran plan de salvación. Acuérdense que el único que obliga es Satanás. El único que es realmente trata de que los seres humanos marchen por el camino que él desea, en una forma directa y malvada, ¿verdad? Es el autor del mal. Pero nosotros tenemos que obedecer a Cristo y tiene que emanar de nuestro corazón. Por eso dice allí que el que abre la puerta, este texto que inspiró a muchos cuadros inclusive. El versículo 21 leemos ahora. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, al que venciere. Esos textos los hemos colocado allí, ¿verdad? Porque tienen que ver con en nuestra situación. ¿Por qué Jesús dice allí el que venciere? ¿Hay una lucha realmente o no? Si no podríamos vencer si no hay una lucha. Hay un combate, un ejército, hermanos, más fuerte que lo que podemos entender. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado conmigo, me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que aquí está diciendo el texto en forma categórica. Hay una victoria que obtener. ¿Cuántos entendemos mal, hermanos, lo que significa ser seguidores de Jesús? Creemos que a veces en forma apacible o tranquila vamos a seguir a Cristo. Pero en realidad es un ejército, tiene que ver con una marcha agresiva, guiados por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, que va a llevar adelante el mensaje de Dios. Por eso el que venciere, ¿quiere Dios que la iglesia esté desalentada, desanimada? No es el plan de Dios. Acuérdense de esto siempre, queridos hermanos. Siempre que la mayor lucha que Satanás tiene en este mundo la ha desatado contra el remanente, contra el pueblo de Dios, contra nosotros. Él en forma personal se encarga del pueblo de Dios. Se encarga, de cómo desanimarlo, cómo torcer los caminos, cómo hacer que no entienda la verdad, que no comprenda las cosas de la salvación. Es un drama tremendo cuando uno piensa en esto, pero Cristo dice ya el que venciere, como yo he vencido. De manera que nos habla de una victoria. Cristo venció agónicamente, inclusive en la cruz del Calvario, venció agónicamente en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Cuando él clamaba a Dios y le rogaba que si era posible pasase ese vaso de la copa que tenía que beber y que no la bebiese. Sin embargo, no se haga conforme a quién, a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Por lo tanto, hermanos, aquí estamos viendo acerca de que la victoria nuestra será tan recia como la que Cristo tuvo que enfrentar allí en el Getsemaní. La victoria que tiene que tener la odicense es enorme contra los demonios, hermanos. Vamos a ser bien claros. En forma directa. Cristo luchó contra los demonios de tal forma que cuando terminó por tercera vez de exclamar lo que yo mencioné recién, entonces la Biblia dice que transpiraba como ¿qué? Gotas de sangre, ¿verdad? Nos cuesta entender ese cuadro. El poder del infierno estaba allí, en torno a él.
Y queridos hermanos, Satanás trata de alguna forma de vencer a la iglesia de Jesús, de diferentes formas y maneras. Que nos quedemos en el hogar más y más, que no asistamos al culto como debemos asistir, a alabar al Creador, y que no estudiemos la palabra de Dios diariamente, que no oremos como tenemos que orar, para que de esta forma, por supuesto, Él pueda vencer. De lo contrario, Satanás es un enemigo vencido, completamente vencido. Ahora bien, esto nos hace bien al entender. ¿Por qué al que venciere? Bueno, es la pregunta que tenemos que ver. Miren lo que dice el apóstol Pedro, leamos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, acá está hablándonos de que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, por naturaleza el corazón humano no quiere hacer las cosas de Dios. Por naturaleza nos sentimos deseos, hermanos, de hacer las cosas espirituales. Nos sentimos deseos de acercarnos a Dios. Por eso hay una lucha. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, podríamos dar tal vez testimonios hoy de lo que significa esa lucha. A veces tal vez dándonos vuelta para un lado, para el otro, y no sé, hoy tenemos un precioso día, gracias a Dios. Pero no vamos a ir a la iglesia hoy. Total, es igual. ¿Y es igual? No es igual. Claramente la palabra de Dios acá está hablando de un conflicto. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Por herencia tenemos el pecado de Adán y Eva. Pero nunca pensemos, hermanos, que nosotros podemos, o mejor dicho, podemos ser vencedores sin el poder de Jesús en nuestra vida. Por eso el versículo 19 agrega lo siguiente. Leamos con fuerza este texto. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias. Miren, hermanos, este texto tiene un contenido enorme. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. El oro, la plata no sirve para nada. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo dice allí? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? El Señor, en primer lugar, ¿qué es lo que trazó? ¿Sabía Dios que el hombre iba a pecar? ¿Qué les parece? Sí sabía. Conocía que el hombre se iba a enterrar en la transgresión. Cuando la divinidad se reunió en el concilio celestial, ese que nosotros no podemos entender, hermanos, y de paso Satanás se puso celoso con Cristo en ese momento porque él no podía participar de ese concilio. Ese concilio celestial solamente podían estar el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, solamente. Pero él, como era un ser creado, entonces comenzó a maquinar. ¿Y por qué razón a Cristo? Y de paso Jesús el que estaba más cerca de él constantemente. Porque a él lo adoran los ángeles. ¿Por qué a él realmente le rinden culto y alabanza? ¿Por qué ahora cerraron esa puerta y era en el santuario celestial ese concilio? Y allí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y están planificando algo. Y hermanos, cuando Satanás se enteró, porque él era el encargado de ¿qué? De dar todas las noticias o llevar adelante los anuncios ¿a quién? A toda la creación de Dios. Entonces yo imagino el rostro del autor del pecado cuando Jesús le dice ahora con gozo y alegría, después que resolvieron allí, en ese concilio celestial, que no fue fácil, hermanos, fue muy difícil. Por eso Cristo se entregó allí en ese concilio celestial. Cristo se entregó por nosotros, sabiendo en forma individual. No pensemos que la creación de Adán y Eva solamente es Cristo creó a Adán y Cristo creó a Eva. Eso es verdad, hermanos. Pero tiene que ver con mucho más. Ya vamos a leer algunos pasajes más que nos van a ayudar a entender esto. Pero aquí dice claramente, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. De manera que el Señor se entregó y se abrazaron en ese concilio. Y Cristo se comprometió de que si el hombre caía,
¿qué iba a pasar? Él vendría, dejaría un trono, dejaría el trono excelso y vendría a este mundo para ser nuestro poderoso Salvador. Y saben, hermanos, lo notable es que el autor del pecado no podía entender estas cosas. Tuvo que anunciar, por supuesto, yo no puedo imaginar lo que habrá sido eso, pero anunció con aparente alegría. Sin embargo, trajo un profundo sentimiento de egoísmo, un profundo sentimiento de envidia hacia Jesús. En el momento cuando él tenía que anunciar a la creación que realmente nacería un nuevo bebé en la creación. ¿Y quién era ese nuevo bebé? Era esta tierra, hermanos, en primer lugar, creada en 7 días. Casi dije mal, creada en 7 días. Porque los 7 días fueron creados por Dios. Los 6 para trabajar y 1 para descansar, como dice la palabra de Dios, para alabar al Señor. Ahora llegó el momento. Y saben, hermanos, Cristo se acercó al príncipe del mal y le habló, porque Dios lee los pensamientos. Él era un ser creado, el más excelso de todos, y les habló de lo que significaba esa realidad tremenda, de que él podía ir alejándose más y más y más, y de que el hombre traería alegría, traería gozo a toda la creación de Dios. Por lo tanto, Satanás comenzó a orar, no sabemos cuánto tiempo. Dios hizo todo lo que podía para salvar a Lucifer del tremendo drama que había entrado en el universo. Sin embargo, por último, Satanás guerreó contra Dios, como ya conocemos. Yo no sé en la eternidad cuánto tiempo pasó, hermanos. ¿Y cuál fue el primer mundo que fue a atacar? Fue este. Él nos odia, hermanos. Satanás odia al hombre. Odia en primer lugar porque fue excluido del concilio celestial. De paso, Satanás no podía participar en ese concilio, porque solamente aquel que es eterno, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. No, eso escapa a nuestra mente. O un ser creado no puede entender eso. Solamente Dios puede hacerlo. Pero él quiso ser igual a Dios. Por eso los profetas dicen que él quiso ser igual a Dios. Y quería ser semejante a Jesús, ¿verdad? Ahora bien, Jesús, el eterno, dejó la eternidad por nosotros. Y ahora vamos a leer allí en cuanto a la eternidad de Jesús, rápidamente si podemos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. O sea, está hablando de Jesús. Tenemos la tendencia nosotros a pensar muchas veces de que Cristo era inferior en alguna cosa al Padre. Pero el Padre y el Hijo una cosa son, ¿verdad? Él dijo claramente en más de una ocasión, el que me ha visto a mí, ¿se acuerdan cuando los discípulos allí decían, bueno, muéstranos al Padre? Pero el que me ha visto a mí, ¿qué pasa? Ha visto al Padre. Ellos no podían entender. Bueno, ahora, por supuesto, porque la dimensión. Acá dice en el principio, el Verbo era Dios, era con Dios, estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. El versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Texto hermoso, ¿verdad? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese solo hecho, hermanos, de dejar de ser, cuando llegó el momento indicado por la profecía, de dejar las cortes celestiales, de dejar lo que significaba el resto de la creación a un lado. Los ángeles no podían entenderlo. Todos los ángeles le oraban. Los ángeles más encumbrados. Satanás, por supuesto, ya estaba fuera. Había andado de mundo en mundo a buscar a quién destruir. Pero había logrado que en esta tierra Adán y Eva se plegasen al autor del pecado. Y queridos hermanos, allí dice aquel Verbo fue hecho carne cuando llegó 4000 años después de esa cruz, ¿verdad? Tan terrible de cual nosotros también conocemos de sobra. Llegó ahora y llegó a tal punto, ¿no es cierto?, que allí se entregó por nuestras transgresiones. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué?
y de verdad. O sea, Cristo fue la revelación máxima del carácter del Padre, la revelación máxima del carácter de Dios. Satanás quedó sorprendido al ver que Cristo ahora llegaba a estar en el vientre materno de María. Le costaba entender, escapaba a su mente orgullosa, a su mente llena de pecado. Pero ahora Cristo nació como nosotros nacimos, más pobremente que nosotros hemos nacido. Se crió también como nosotros nos criamos. Llegó hasta el templo a los 12 años, ya realmente tenía un conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, tan grande. ¿Notaron? Que los sacerdotes que estaban allí, los que estaban encargados de dirigir al pueblo de Dios, quedaban admirados. ¿De dónde salió este niño? ¿De dónde? Por eso a veces, hermanos, cuando nosotros escuchamos hablar de algunas teorías que se están dando, el diablo ha creado muchas cosas, hermanos. Una de las principales teorías, y que eso se ha divulgado en forma muy grande dentro del mundo evangélico en la tierra, es de que el hombre se entrega a Dios, se bautiza y quedó salvo. Una vez salvo, para siempre salvo. Pero hermanos, no puede haber una mentira más grande que esa. Cristo fue admirado aún por los líderes de Israel, por la sencillez y por el conocimiento profundo que tenía de las Escrituras. ¿A qué edad? A los 12 años. ¿A qué edad se bautizó? Bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? En el año 27 él era cristiana. ¿Qué dijo el hermano? Sí, exactamente. No nos cuesta, o sea que ahí está nuestro ejemplo. Vamos a leer ahora cómo el profeta Miqueas describe su venida a este mundo también. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Habría de dejar la eternidad, tal cual como dice allí. Pequeña tú, Belén Efrata, pequeña para estar, ¿verdad? Allí era una aldea muy pequeñita. En ese lugar inclusive no encontró lugar, sino ustedes conocemos la historia de sobra, donde fue a nacer Jesús. El autor de la vida, el creador del universo, hermanos. Ahora el hombre está descubriendo cada día más acerca de lo que es el universo. Y saben, yo leí ayer una noticia que se descubrió que realmente el átomo no es como el hombre creía que era. Estamos en la etapa ya cuando el mundo podría ser destruido con las bombas atómicas. Pero los hombres descubrieron que existe una partícula más en la materia. Ya no son más 4, sino una quinta. Y que realmente es la responsable de una serie de cosas y por el dominio mismo de la materia. Ahora el hombre está entendiendo. Cristo creó todo, hermanos. Cristo hizo el universo, hizo todas las cosas. Ahora, sin embargo, allí se encontraba, ¿verdad? Nació, dejó los días de la eternidad para ser nuestro poderoso Salvador. El Eterno vino a este mundo. El versículo 6 agrega de Filipenses 2 ahora. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, acá dice que Cristo tuvo algo diferente del carácter de Satanás. ¿Cómo es el carácter de Dios? Entonces yo les pregunto, hermanos. Es totalmente opuesto, ¿estamos entendiendo? Allí estaba Jesús. Cristo podría haber rehusado simplemente venir a este mundo. No solamente eso. Cuando estaba en la tierra, cada día el autor del mal lo tentaba para que él dejase el camino que realmente se había trazado en el concilio celestial. Para que desistiese del plan que había trazado. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a ¿quién? A Dios. ¿Quién había querido ser igual a Dios? Satanás. Ahí está en juego otra vez ese concilio celestial del cual yo quiero poner énfasis en esta mañana, hermanos. En ese concilio celestial donde el carácter de Dios fue manifestado por amor. Y Dios por amor decidió crearnos. Ustedes me dirán, decidió crear a Adán y a Eva. No, decidió crearte a ti y decidió crearme a mí, en particular.
O sea, no es un asunto de una creación, porque el Señor, de lo contrario, podría haber terminado con el hombre también, Adán y Eva, y nadie se hubiera enterado. Más que los mundos que estaban allí, tal vez le hubiera parecido justicia eso. Porque ellos querían, los ángeles no podían entender que Cristo tuviese que venir a este mundo. No podían entender semejante cosa. El versículo que sigue dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo recalca allí, y estando en la condición de hombre, o sea, un hombre para él ya, el ser un hombre para Jesús era, vamos a usar un término para que podamos entenderlo, era una enorme rebaja, hermanos. Imagínense. Un Dios infinito, aquella persona de la divinidad que fue el encargado de traer los mundos a la existencia, las galaxias que hoy no podemos entender, ni siquiera analizamos sus orillas. Pero Él decidió hacerse un hombre, y estando en la condición de hombre, dice el apóstol Pablo, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte todavía? Muerte de cruz, la peor que había en los días de Él, la peor de todas. Satanás torturó todo lo que realmente podemos nosotros entender. Y ahora, hermanos, vamos a Jesús, ahora recuerda el pacto del concilio celestial antes de crearnos. Cuando Cristo termina su ministerio, cuando ya habían pasado los 3 años y medio, aquellos que ya nosotros conocemos de memoria, ¿verdad? 3 años y medio habían llegado a su culminación. Sabía que ahora llegaba la última cena o la Pascua en esos días. Se reunió con sus 12 discípulos y un discípulo allí decide qué hacer. Otra vez se repite el cuadro, hermanos. ¿El cuadro de qué? Del concilio celestial. Judas era el más inteligente de todos, el más capaz de todos. Era el que, dice la Biblia, llevaba la bolsa, o sea, que él tenía cuidado de eso, pero también tenía otras costumbres terribles y vanas, ¿verdad? Que nada tiene que ver con la palabra de Dios, desgraciadas y tristes. Ahora bien, acá dice el concilio celestial: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ¿qué dice allí? La hora, ¿qué? Ha llegado. ¿Qué hora, hermanos? Él iba marchando hacia el huerto de Getsemaní. Había una línea que los separaba, invisible, pero en ese convenio entre el bien y el mal que existía, ¿verdad? Jesús sabía que si pasaba un paso más, caería en las manos del autor del pecado. No porque él había pecado, sino porque Rubén había pecado. Sino porque Carmelo acá había pecado. Lo digo como ejemplo para que entendamos, hermanos. Vieron que las fuerzas de Cristo comenzaban a declinar. Los discípulos se dieron cuenta. Lo vieron tambalear, se extrañaron que se encontrara de esa manera. Su rostro empalideció y repentinamente levanta su rostro hacia arriba, hacia los cielos. Y se enfocan hacia ese concilio celestial en el cual se decidió la creación tuya y la creación mía. El concilio celestial de los cielos. Y entonces dice: Padre, la hora ha llegado. ¿Por qué llegó la hora? Porque en ese concilio habían determinado ¿qué? El plan de salvación. Todo estaba determinado. Desde antes que el mundo fuese. Tal cual dice la palabra de Dios. Ya leíamos los textos recién, ¿verdad? El versículo que sigue agrega: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, Dios le dijo, con ese concilio celestial, realmente se determinó crear al hombre para que viviera para siempre. Y saben, hermanos, acá tenemos esto que nos recuerda simplemente este hecho. 2300 años antes el Señor había hablado. Ya me refiero antes de 1844. Acá tenemos los 2300 años que tienen que ver con la profecía. Tenemos los 490 años dedicados a Israel. Israel que el Señor lo llevó. También la tendencia humana es nuestra muchas veces al decir, bueno, Jesús se humanó, como leíamos recién, como estábamos estudiando, vino, pero hermanos, Cristo en forma poderosa guió a Israel por mucho tiempo antes, a través de la profecía. En una forma directa. Y acá tenemos que 490 años fueron los últimos años que se le dio a Israel.
O sea, todo tiene un tiempo, hermanos, como también la Odisea tiene un tiempo. Yo no sé cuál es ese tiempo. Sé que está llegando el fin para ir a la Odisea, hermanos. Nosotros a veces no queremos mencionar eso. Más bien queremos decir, bueno, la maldad ha crecido mucho en la tierra. La frialdad en la tierra es terrible, y es verdad eso. La situación en la tierra es tan dramática que la verdad ya no existe más. Pero, queridos hermanos, una de las mayores señales del fin de la historia es el declive dentro de las filas del pueblo de Dios. Esa es la mayor señal de todas. El declinar de una iglesia que le fue entregada toda la verdad. Ahí vemos, en los 2300 años vamos a seguir, por supuesto, quedaban 1810 años más todavía, donde Cristo estaría en el lugar santo, como sabemos, las 70 semanas, ¿verdad?, o 490 años, como vemos allí, y ahora arrancamos desde el 457, vamos al 408. Saben, hermanos, esta profecía fue dada porque nosotros tenemos que ver, esta es la profecía que más debe conocer el pueblo de Dios. Más debemos entenderla. ¿Por qué? Porque simplemente, en realidad, hay tanta exactitud en las fechas que es en la prueba. Nosotros usamos mayormente en los estudios bíblicos el texto de día por año te lo he dado. Pero ¿con qué comprobamos de que realmente eso es así? Bueno, nos basamos en algunos textos que, bueno, yo podría decir que a veces los sacamos del contexto. Pero lo que realmente le da fuerza al pueblo de Dios es el cumplimiento de lo que estamos viendo adelante. Por eso yo lo puse y dije, vamos a repasar con los hermanos, ya que estamos preparándonos para enseñar a muchos, ¿o no es así? Y saben, hermanos, aquí en el 408 las murallas son reconstruidas, tal cual Dios había dicho. En el 27, Cristo aparece en las aguas del Jordán. En el año 31, Cristo exclama en la cruz del Calvario, como recién mencionábamos, ¿verdad? Y en el 34, Esteban es apedreado, termina para siempre la gracia de Israel como nación, no en forma individual. Y por supuesto, después se extiende los 1810 años y llegamos hasta 1844. Ustedes saben, hermanos, que 1844 fue un terrible zarandeo, ¿o no? Miles y miles escucharon la voz de un poderoso hombre, que fue Guillermo Miller. Y por supuesto los que le seguían iban ayudando a llevar adelante el mensaje. Un hombre que no era un predicador, un hombre que fue sacado del campo, diríamos, pero más que eso, fue un guerrero, hermanos. Es que tenemos que ser guerreros. No existe, hermanos, yo quiero que nos saquemos de la cabeza en esta mañana, si es posible, esa idea de que nosotros nacemos en el reino de Dios y ocupamos un lugar en la iglesia, un asiento en la iglesia. No existe eso. Existe la idea de la guerra. Y Dios llamó a un guerrero, como tantos otros que podemos leer en la Biblia. Y Guillermo Miller, que era deísta, se convierte allí cuando siente las balas que cruzaban al lado de él y le promete a Dios que habría de seguirlo, habría de acompañarlo y estaría siempre al lado de él. Hay un Dios personal, exclamó Guillermo Miller, allí dentro del ejército mientras las balas corrían, o sea, pasaban cerca de él y no tenían fuerza para luchar contra el enemigo. Sin embargo, hermanos, esa batalla salió a favor de él y él tuvo que cumplir la promesa. Estudió la Biblia. No avanzaba de un texto al otro hasta entenderlo. Y esa profecía fue estudiada por él en forma particular. La firmeza que Guillermo Miller, hermanos, conservó en su vida, toda su vida, fue tan grande que nadie pudo hacer nada para hacerlo vacilar en cuanto al retorno de Jesús. Hoy hemos cantado un hermoso himno al empezar. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado ¿cómo? Lo ha dejado escrito. Y Cristo viene en breve tiempo, hermanos. Pero lo que estamos leyendo hoy, que la Odisea estaría tambaleante en la hora del fin, yo les pregunto, ¿se cumple o no se cumple? Sí. Hay iglesias, y yo voy a ser bastante, o demasiado claro, tal vez estoy haciendo, o tengo que ser más. ¿Cómo quieren que les hable? Hermanos,
hay iglesias hoy donde están cerradas en el día sábado. No sé cómo estamos nosotros, si no estamos cerca, ¿no? Hermanos, yo soy humano como ustedes, les hablo con el corazón en la mano. No podríamos de ninguna manera avanzar en la lectura y el estudio de la palabra de Dios si no estamos pensando en la realidad de estas cosas. Hermanos, la profecía de los 2300 años nos da una firmeza contundente como hijos de Dios. No hay forma de correr fechas ni para un lado ni para la otra. Es el pueblo de Dios el que debe anunciar esta profecía, el que debe explicarla al mundo que no la entiende. Ni Guillermo Miller pudo entender su parte final, pero nosotros entendemos el santuario celestial, entendemos lo que realmente está haciendo Jesús en el lugar santísimo del templo celestial. Ahora Jesús recuerda el pacto, por supuesto, en esa hora muy especial y en esa oración sacerdotal que Él hace. Yo les dije recién que había una línea divisoria, ¿verdad? Si Él pasaba esa línea, realmente ahora comenzaba la lucha directa contra el autor del pecado. Y esto tiene que ver, hermanos, con la lucha que también la Odisea tiene. Por eso es que este texto, mejor dicho, el tema de hoy nos llega de cerca. ¿Qué pasa? Acá dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y allí queda el Señor con toda nitidez, está hablando con su Padre. Y está hablando todo el contexto, hermanos, de San Juan 17 tiene que ver con el concilio celestial. Ustedes notan ahora, se dan cuenta. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El hombre habría de descarriarse, el hombre habría de separarse de ti, habría de dejar todo a un lado, pero yo he revelado tu amor en el mundo. He revelado tu carácter. Y saben, continuamos leyendo ahora en la palabra de Dios, leamos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ese antes que el mundo fuese, ¿a qué se refiere? Al concilio celestial, hermanos, ¿o no? ¿Estamos entendiendo? Es un diálogo entre Jesús y ese concilio que se reunió en los cielos. Y el apóstol Pedro explicaba eso recién, cuando comenzamos. De manera que allí vemos, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo. Él le faltaba pasar por la cruz del Calvario. Sabía que sería una lucha terrible. Él sabía que solamente confiando en su Padre eterno podría vencer. Él no tenía poder por sí mismo. Aunque tenía poder, pero él no usaría ese poder para vencer, porque tenía que ser tu Salvador y tenía que ser mi Salvador. Y Satanás pensó que lo iba a vencer en ese momento, pero no pudo, por más que luchó. Pero glorifícame al lado tuyo. Se refirió al día cuando Él resucitase, volviese a los cielos y nosotros también volvamos a los cielos. Por esa razón Cristo habla de esta manera. Ahora continuemos leyendo y dice así. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Ustedes notaron el énfasis nuevamente? Algunos han tomado estos textos para hablar de la predestinación. La doctrina que conocen de la predestinación. Una doctrina diabólica, indudablemente. Que ya Dios nos destinó a algo y ya vamos a hacer lo que Él destinó. No es así, hermano. Eso tenemos que elegir entre una cosa o la otra, o ser fieles o no ser fieles. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. O sea, cuando Cristo viene a este mundo, el Padre le entrega ahora el poder a Jesús para que Él pudiese salvar ¿a quién? ¿A algunos o a todos? A todos por igual. El único destino que tenemos, hermanos queridos, es la patria eterna. Pronto no diremos más adiós. Pronto nuestros años no acabarán más, hermanos. Serán eternos. De manera que el Señor recuerda a su Padre lo que realmente habían entrelazado sus manos allí en el concilio celestial. Le está dicho, ¿verdad? He guardado tu palabra. Cristo había guardado la palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado provienen de ¿quién? Provienen de ti.
De manera que los discípulos estaban convencidos, hermanos. A veces decimos, los discípulos no entendían nada. Cuidado con eso. Los discípulos entendían. Solamente que un estupor satánico los dominaba, hermanos. Eso era todo. No es que ellos no sabían. Ellos conocían, pero era tan grande ese poder misterioso que no podían pasar esa barrera. Estaban escuchando las palabras mientras Cristo oraba con su Padre. Es la oración más larga de Jesús. Cuando ora, ahora ya habla con su Padre. Ellos escuchando al lado de él. Faltaba solamente Judas, que ya había tomado la decisión definitiva, ¿verdad? Allí en la cena del Señor, cuando lavó sus pies. Había tomado una decisión de abandonar todo y entregarse, por supuesto, al pecado. Ahora, hermanos, los discípulos estaban decididos a hacer la voluntad de Dios. La obra poderosa de Jesús. Y leamos ahora allí el versículo 8 y 9 de San Juan 17. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. A ver, hermanos, esto fue antes de la muerte. Saben que yo muchas veces prediqué algunos sermones equivocados. Como ya hace muchos años que estoy predicando, ¿verdad? Y uno con el tiempo se empieza a entender algunas cosas. Yo he dicho muchas veces, bueno, los discípulos no entendían nada acerca de Jesús. ¿Pero es cierto eso? No es así. ¿Sabían realmente los discípulos que Cristo tenía que morir? ¿Qué les parece? ¿Sabían? Claro que sabían. Varias veces, ellos lo sabían perfectamente. Sin embargo, no podían. Cuando llegaba a sus mentes el hecho de que su maestro iba a morir y no iba a ser el líder que ellos querían, ahí cerraban su mente. Ahí cerraban. No querían aceptar la voluntad de Dios, hermanos. Y cuidado con este punto, porque la Odisea también tiene este problema, hermanos. Sabemos que la venida de Cristo es inminente. Sabemos que Cristo va a regresar pronto. Sabemos que tenemos que dar al mundo entero un mensaje poderoso de Dios. El mensaje de los 3 ángeles no es cualquier cosa, hermanos. Es un mensaje directo, poderoso, rotundo. Es blanco o negro simplemente en este mundo. Pero ¿saben? Ahí es como que también dejamos de entender. Sabemos, pero no hacemos. Ahí está el texto. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea, estaban convencidos y han creído que tú me enviaste. Cristo, hermanos, no mentía. Han creído que tú me enviaste. Estaba claro eso, ¿verdad? Ahora el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Bueno, este texto es impresionante, hermanos. Yo ruego por ¿quién? ¿Por el mundo? Ahí viene el punto. ¿Cuál es la mayor preocupación de Jesús, hermanos? Nosotros, hermanos, en primer lugar. En primer lugar. La Odisea es la mayor preocupación de Cristo en este mundo. Algunos dicen es que el mundo tiene que llegar a su madurez para que realmente Jesús vuelva. Pero ¿saben ustedes que eso es un error terrible? ¿Saben quién tiene que llegar a su madurez? Nosotros, la iglesia. Nosotros, hermanos. Porque la verdad es clara, la palabra de Dios es clara, es contundente, rotunda. Por eso dice allí, yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por los discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, en primer lugar, hermanos, tenían los discípulos que entregarse plenamente, conocer al autor de la vida, ya lo conocían, pero tenían que entregarse, pasar esa barrera para decir, Señor, nosotros aceptamos tu voluntad y vamos a hacer tu voluntad. Ese es el punto del plan de salvación. Entendían todo, lo sabían todo. 1000 veces Cristo les dijo que Él iba a morir por ellos. Sin embargo, no entendían. Muchas veces dice esa expresión, ¿verdad? No entendían el aspecto de ¿qué? De no querer creerlo, no querer aceptarlo simplemente. Ahora vamos a seguir. David habla también algo acerca de que el asunto es personal, es una lucha personal, individual. Leamos allí en el Salmo 139, versos 16 y 17.
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Bueno, saben, hermanos, David aquí era un momento muy difícil de su vida, como ya sabemos, pero aquí menciona algo muy grande. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Yo les pregunto, ¿la existencia de David fue por la casualidad? ¿Qué dice la Biblia? Porque a veces nosotros pensamos así, bueno, pero yo llegué al mundo porque, bueno, mis padres se casaron y tuvieron un hijo. Y la cosa va mucho más allá, hermanos, que eso. Ese no debería ser nuestro pensamiento jamás. Por eso dice aquí, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. O sea que en realidad Dios planificó la existencia de David, hermanos, para que él fuese fiel y para que un día esté en la eternidad. A mí me alegra esto. ¿Saben por qué? Porque también planificó mi existencia, planificó tu existencia. De manera que estás en este mundo para vivir para siempre. No debe preocuparnos el dolor, el sufrimiento, la tristeza, si hemos perdido un ser amado. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles en la tierra, hermanos. La situación económica de la tierra es un drama, la del país nuestro no escapa de ella, por supuesto, es un drama total. Pero ¿saben? ¿Qué nos importa eso, hermanos? Si estamos destinados a una eternidad. ¿Qué nos interesa la muerte aún? Si estamos destinados a una eternidad. Seamos sensibles a la voz de Dios. Y David está hablando allí, el progenitor de Jesús. El versículo que sigue agrega: Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Los pensamientos, exclama David, no podía haber pensamiento más grande que este. Es para nosotros realmente el pensamiento mayor de todos. El destino eterno que tenemos. David lo entiende, David llora, hermanos. Por eso se dice que David era un hombre según el corazón ¿de quién? De Dios. Ahora yo les pregunto, ¿tenía pecados David? Sí. Ya vamos a ver enseguida. Grandes y terribles. Se arrepintió profundamente, se entregó a Dios. Y el Señor llevó su vida. Y lo veremos en la eternidad si nosotros somos fieles. Ahora, miren, acá vamos a leer en primer lugar, allí en Salmo 51, que narra justamente ese momento dramático de la vida de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, ese texto tiene un sentido muy especial. Porque fue cuando realmente David llegó al borde del abismo. Ustedes saben bien esa historia. Y cuando comete el pecado tremendo con Betsabé, una de las historias más dramáticas que hay en la Biblia. Sin embargo, David se arrepiente a tal punto que dice, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. ¿Y límpiame de qué? De mi pecado. Él sabía lo tremendo que era. Yo me imagino, hermanos, cuando en el cielo esté David, sin duda que estará también el esposo de aquella mujer con la cual él adulteró en forma brutal. Qué desgracia, ¿verdad?, cuando pensamos en esto. Sin embargo, hermanos, David será salvo. Porque fue la batalla, la lucha, el conflicto. Hermanos, el tener pecado, o mejor dicho, si hemos cometido pecado, no nos desanimemos. Porque el autor del pecado es el único que quiere que nos desanimemos. Si en esta lucha por ser fieles hijos de Dios y caminar en las huellas de Jesús, a veces lo sentimos tambalear, el diablo se goza, pero hermanos, acudamos, es el momento de acudir al Señor como nunca antes. Cuanto más dura es la prueba y más dramática la situación, es cuanto más tenemos que acercarnos ¿a quién? A Jesús. No hay solución.
Nosotros no podemos triunfar solos, ¿verdad? Continúa diciendo el texto, hermoso el texto 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón como limpio. Saben, hermanos, que por la fe David estaba mirando ya el Cordero de Dios. Él sabía que Cristo vendría y moriría por él, 1000 años antes de los acontecimientos. Por eso allí exclama, crea en mí. ¿Quién solamente puede crear? ¿Quién? Dios, hermanos. Y la naturaleza del pecado es tan grande, tan tremenda, tan terrible. Voy a cruzar este lado un poquito, si no se van a cansar los que están, hermanos, de aquel lado. Es tan terrible, hermanos, que necesita un nuevo nacimiento, una nueva creación. El hombre viejo, Jesús lo llama así, ¿verdad? ¿Debe qué? Ser sepultado, debe terminar. Para surgir ahora un hombre, ¿de acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. Pero ese hombre nuevo, de acuerdo a la voluntad de Dios, que le dijo a Jesús a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un príncipe de Israel y no sabes esto, cuando le dijo que tenía que volver a nacer. Y Nicodemo dijo, ¿cómo? ¿Un hombre viejo va a nacer de nuevo? Y llegó a decir tal barbaridad, hermano, que dijo, ¿acaso el hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Cristo, yo imagino, hermano, yo no sé con qué rostro lo miró. ¿Cómo tú siendo maestro no sabes esto? ¿Qué estás haciendo, Nicodemo? ¿Por qué dices semejante cosa? Si tú sabes bien de qué estoy hablando. Tú conoces perfectamente lo que estoy haciendo. Pero hermanos, Nicodemo estaba luchando contra el amor propio, contra el puesto que tenía, las influencias mundanales que tenía a su alrededor, el pecado que lo rodeaba. La salvación es individual. Y queridos hermanos, yo quiero hoy llamarnos a una entrega individual a Jesús. No hay otra solución, no hay otro escape. Hermanos, la Odisea, el gran problema que tiene la Odisea es que no sabe luchar porque quiere luchar solo. Quiere luchar porque conoce mucho, porque conoce esto, conoce el otro de más allá. Y entonces, claro, sabemos que el día de reposo cuál es, conocemos un montón de cosas, pero hermanos, podemos conocer la Biblia de tapa a tapa. Pero si realmente no nos entregamos al poder de la nueva creación, la nueva criatura, no hay nada que hacerle. Por eso esa cita que aparece por allí, que algunos ni siquiera la quieren aceptar, cuando dice que los laodicenses deben ser, dice que, es terrible, hermanos. Yo no sé cuántos la conocen. Elena de White, hablando en un cierto momento, dice, nosotros, dice, no tenemos, tal vez el laodicense no tenga problemas que confesar como los otros que no conocen a Dios. Y se refiere a otros tipos de pecado que el mundo comete, ¿verdad? Pero tenemos el mayor de todos los pecados. Que conociendo que estamos al borde de una eternidad, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ese es el mayor pecado de la Odisea. Hermanos, la Odisea no quiere ser el ejército de Cristo. Estamos como los discípulos adormecidos. Pero recuerden una cosa, los discípulos despertaron ante el clamor de Cristo en esa hora. Allí el versículo 11 agrega, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. David queda destruido, derrotado. Y solamente así podemos llegar a entregarnos a él, hermanos. Toda su soberbia de que era rey, toda su grandeza y su poder se anonadan y queda allí en el polvo. Por eso dice allí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Una vez siendo el pastor de ovejas, David, al principio, ¿se acuerdan? Cantaba mientras cuidaba las ovejitas. ¿Se acuerda de esos días? Del gozo de la salvación que poseía. Renueva, Señor, ese espíritu de nuevo otra vez en mí. He caído de tal forma que solamente tú me puedes sacar de ese pecado. Y hermanos, David estará en el hogar eterno. ¿No nos da ánimo esto? Cristo es admirable. Es nuestro amigo, hermanos. Por lo tanto, necesitamos tener ánimo. ¿Saben por qué la Odisea está así tambaleante? Porque es una iglesia que no tiene ánimo.
Y lo peor de todo puede ser que ignore acerca de lo que es una entrega a Jesús plena. Ese es el drama. El drama tremendo. Ahora Jesús habla en este mundo e implora por nosotros. Leamos allí a continuación. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Bueno, ahora volvemos, ¿no es cierto? Dice, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan en mi gozo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Allí está hablando. Y el versículo 14 agrega, leamos, sí. Perdón. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Allí estaba antes de ir a la cruz, hermanos. Cristo no había muerto por ellos todavía. Y yo les pregunto, ¿los discípulos entendían realmente el plan de salvación? Ahí quedamos, ¿no? ¿Lo entendían o no entendían? Cristo lo dice allí. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ¿qué? Los aborreció. A ver, entonces, ¿los discípulos eran amigos del mundo? No, hermanos, no. Eran hombres que luchaban, pero yo les pregunto, ¿eran admirados por el mundo? No, acá dice clarito, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy ¿de qué? Del mundo. O sea que los discípulos y el Cristo se compara. Ellos han llegado, están al lado mío. Padre mío, van a entrar ahora a ver la hora más dramática de mi existencia. Sosténlos, guárdalos. Que pueda resistir Pedro, que estaba allí, tenía un carácter impetuoso. Que pueda resistir Juan, que también lo tenía, ¿verdad? Un carácter similar. Podremos seguir hablando y mucho acerca de ello. Queridos jóvenes que se encuentran aquí y los que no somos jóvenes, no interesa la edad para esto. Tenemos que volver a Dios como nunca antes. Ha llegado la hora. 4 ruegos muy grandes y vamos a ir rápido allí. Vamos a leer este texto antes para que nosotros podamos entender en qué contexto se presentan los 4 ruegos de Cristo. Leamos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. A ver entonces cómo es la salvación. Ahí está el punto, hermanos. Cristo tiene 4 ruegos especiales en esa oración intercesora. Pero ¿saben? Acá dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado ¿a qué? Al mundo. Él nos creó. Él nos hizo nacer del vientre de nuestra madre, hermanos. Nos mantuvo en los años que fuimos inconscientes del mundo que nos rodeaba. ¿O no es así? Hoy estamos sentados aquí porque es un milagro de Cristo, simplemente. Es un milagro de Dios, nuestra existencia, hermanos. Estamos destinados a una eternidad. No hay duda acerca de ello. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, hermanos, a ver, ¿te sientes enviado tú al mundo? Porque a veces, tal vez, alguien pensó, allí llegó Matías, allí llegó Mariano, ahí están sentaditos, están controlando las cosas. No se preocupen, que ya vamos a estar bien, todos bien unidos, hermanos, bien unidos. ¿Y saben por qué? Porque la única razón por la cual estamos aquí, hermanos, es un milagro, simplemente. Yo les voy a contar después algunas historias. Ustedes dirán, ¿y cómo surgió esto? Esto de que estamos acá y estamos hablando de un seminario, estamos hablando de esto y lo demás. ¿Ustedes creen que surgió por la casualidad? ¿No? Hermanos, es Cristo el que debe llevar el honor. Y tiene que ver con el texto que estamos leyendo. Como tú me enviaste a dirigir al Padre, al mundo, yo también los he enviado. Y el apóstol Pedro no quería ir todavía. Pero hermanos, después el apóstol Pedro, lo pongo como ejemplo porque tiene el carácter más fuerte, ¿verdad? Sin embargo, después de haber negado a Cristo, se arrepintió, lloró amargamente estando allí en el lugar a donde Cristo mismo había llorado. Se arrepintió de su pecado. Creyó firmemente en el Señor. Y hermanos, cuando le llegó la hora de la muerte y fue destinado a morir crucificado, ¿qué dijo él? No, es demasiado honor ser crucificado como Jesús fue crucificado. Yo quiero ser crucificado ¿cómo? Cabeza abajo. Esa es la entrega, hermanos. Y queridos hermanos de Nogoyá y también, bueno, de Nogoyá, por supuesto, porque estamos aquí los de Nogoyá hoy.
Tenemos que comprender esto antes de dar el primer paso para ser salvos. No podemos, la Biblia no presenta al cristiano quieto, hermanos, no existe. El cristiano quieto es simplemente un hombre moribundo que morirá finalmente. No hay otra solución. Por esa razón tenemos que analizar nuestra vida. Continúa diciendo ahora el primer ruego. Vamos a leer ahora el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bueno, hermanos, ¿estábamos nosotros ausentes en esa oración de Cristo? No. Cristo estaba orando a su Padre. Estaba recordando con su Padre, hablando del concilio celestial. Satanás estaba allí, no podía atacar todavía porque Cristo no había dado un paso más. Satanás sabía que ahora Cristo avanzaría, ¿para qué? Para ser nuestro Salvador. De manera que estaba con todas las legiones satánicas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y estaban allí para vencer. Pero él dice, más no ruego solamente por estos, sino también ruego por Rubén. Ruego por Ángel, por Claudio, por Sixto, por cada uno de los que estamos aquí, mis hermanas y hermanos. No estábamos ausentes en la mente de Cristo en ese momento. Él fue el que decidió crearnos allí en el concilio celestial. De manera que no estamos por la casualidad. ¿Cuántos profetas quisieron vivir la hora nuestra, hermanos? ¿No se acuerdan del profeta Daniel? Que oró una vez, ayunó una vez 21 días, allí aparece en la palabra de Dios, porque no entendía la visión, y el ángel venía una vez y le decía, Daniel, no es para tus días, no es para ti, espera un poco más. Y finalmente el ángel le dice con toda claridad, Daniel, tú vas a ir al descanso, vas a morir. Te levantarás al fin de los días. ¿Para qué? Para recibir tu heredad. Fue fiel en Babilonia, hermanos. Dio el testimonio y enfrentó lo más terrible que podía enfrentar. Pero llegó a ser un hombre tan diferente, hermanos, tan distinto, que en realidad el rey tenía tanta confianza en él que pensaba entregarle el reino. No era el plan de Dios ese. Sí fue el plan de Dios que él fuese hasta el foso de los leones. Y que el Señor cerrase la boca de los leones para que también se convirtieran en aquellos monarcas del pasado. Hermanos, el mensaje para esta hora es un mensaje que debe ir a hacer temblar a los reyes de la tierra. Como también pasó con el pueblo de Dios, con los fieles hijos de Dios. No hay otra alternativa. Ahora encontramos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y continúa agregando allí el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese es nuestro destino, hermanos. Cristo se lo dio a Adán y a Eva. Ya no estaban más vestidos de una gloria que los rodeaba como Él los había creado. Allí se encontraban, el Señor los había hecho, sacrificó el corderito, ¿verdad? Adán y Eva tuvieron que ver eso, tuvieron que ver la primera muerte. Fueron cubiertos con ese cueros, ¿verdad? Porque eran pieles, ¿verdad? Piel. Y cuando estaban en esa situación, Él les dice algo contundente. Y eso es lo que nosotros debe estar grabado en nuestra mente. Que, hermanos, nosotros estamos destinados a triunfar sobre el maligno. No importa la condición en la cual estemos y nos encontremos. Porque Satanás nos va a mostrar, nos va a molestar, ¿o no? Sí. Jesús lo dijo desde el comienzo. Nos va a molestar mordiéndonos en el calcañar. Es una lucha, es un conflicto. Como pensábamos hoy cuando leíamos el primer texto de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Al que venciere. Hay una victoria que obtener, hermanos. ¿Cuál es la victoria? Creo que la estamos obteniendo, que estamos llegando a comprender más de cerca lo que esto significa. Ahora vayamos a este ruego, el segundo ruego, hermanos. ¿Cuál es? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, ¿qué texto? Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y por ello yo me santifico a mí mismo. En otras palabras, hermanos, la única forma de tener la verdad en nuestros corazones, ¿no es cierto?, es lo que nos puede llevar a apartarnos del mundo. La palabra de Dios, estudiarla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Leerla al derecho y al revés, y cuando entendemos el texto, leerlo otra vez y pedirle a Dios que nos ayude. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, apártalos en la verdad. Santificar significa apartar justamente. Tu palabra es verdad. Entonces Jesús ahora, claro, queda justificado ante el universo entero. El tercer ruego que encontramos en la oración de Jesús, ¿cuál es? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo me detengo aquí un instante, hermanos. A ver, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. ¿Cómo es la divinidad? Yo les pregunto, hermanos, ahora. ¿Cómo es la divinidad? ¿Cómo era el concilio celestial? ¿Estaban unidos? Y estaban tan unidos, hermanos. Por eso cuando dice, nosotros nos referimos a Dios, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 seres eternos. Que inclusive muchos han dudado acerca de ellos y escuchan doctrinas erróneas. Por eso dice claramente, santifícalos en tu verdad. Y luego aquí, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú ¿qué? Me enviaste. Entonces ahora, ¿qué les parece, hermanos? ¿Será que podemos traer muchas almas a Jesús aquí en Nogoyá estos días? ¿Qué dice Dios? Pero hay una sola manera, queridos hermanos. Es seguir el método y el plan que se trazó en el concilio celestial, no nuestra voluntad. Seguir lo que Dios quiere que sigamos. Estar dispuestos a gastarnos en la causa de Dios, en la hora postrera en la cual nos encontramos viviendo. Los discípulos descansan hace ya mucho tiempo, 2000 años que están en el sepulcro. Pronto habrán de resucitar cuando Jesús regrese. Pero queridos hermanos, entonces ellos fueron uno. ¿Y fueron uno realmente? ¿Se acuerdan del Pentecostés? ¿Se acuerdan cuando se repartían lo que tenían, lo poco que tenían y daban de comer el uno al otro, o no era así? Repartían entre las casas, dice la comida. ¿Por qué? ¿Vivieron en tiempos fáciles? Muy difíciles. Odiados por los hombres. Tal cual Cristo lo había dicho con toda nitidez. Por lo tanto, hermanos, es claro lo que dice aquí la palabra de Dios. Eso yo se los conté una vez, pero se lo voy a refrescar a ustedes en la mente una vez más, porque me acuerdo que lo dije. Yo estaba en un bautisterio, hermanos, en Montevideo, en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Habíamos predicado muchos días. De paso, había habido momentos de división. Me costó mucho, hermanos, o no les cuento mejor. Porque yo que quería llegar y quiero terminar a las 2:30 como me propuse, pero ahí está, ¿ves? No estoy ahí. ¿Ve? Hermanos, una cosita más. ¿Saben? Llegó el momento del bautismo. ¿Por qué? Porque no había unidad. Llegó un momento en cual la junta se reunió y se dieron cuenta que yo tenía la intención de predicar. Y que no había nada que hacerle y ellos no estaban acostumbrados a salir y predicar. Y comenzaron estaban un día mal y estaban discutiendo y estaban discutiendo y estaban discutiendo y me decían, pastor, aquí no se gana almas. Usted no quiere entender que acá no se puede ganar almas en este lugar. Y claro, estaba a 5 cuadras de la iglesia. Y al otro lado había allí más o menos unas ni 10 cuadras, 7, 8 cuadras. Nos hemos cansado, pastor, de repartir volantes por todos lados, hemos hecho cualquier cosa, la gente no se convierte allí. Y yo le dije, hermanos, vamos a poner una aerocarpa en ese tiempo y vamos a ver cómo la gente se convierte allí. Entonces dijeron, ya estaban todos decididos para votar que no. Y yo le dije, hermanos, bueno, si ustedes levantan la mano hoy que no, entonces terminó ya mi ministerio con ustedes.
Yo ya no tengo más compromiso. Y yo me acuerdo de ese momento. Ese momento, hermanos, en los cuales algunos de los dijo, no iba a tomar ni un voto. Vamos a reunirnos mañana para tomar el voto. El siguiente día aparecí con el presidente de la asociación. Y le dije, pastor, delante del presidente, pastor, la iglesia no quiere una campaña. No quiere acompañarme. Y yo quiero decir que yo quiero ir a otro lugar. Porque ¿para qué voy a estar acá? Y entonces con lágrimas los ancianos de la iglesia levantaron la mano y dijeron, pastor, sí queremos que usted quede con nosotros. Ya había comenzado la unidad, hermano, porque antes estaban luchando unos con los otros y hablando mal de acá y de allá y cuántas cosas más. De estos hermanos que son del príncipe del mal, el autor del pecado, los demonios y Satanás no tienen paz. Y solamente es constante lucha entre ellos. Y saben, ahora llegamos al momento del bautismo después de esa campaña. Todos gozosos, todos alegres. En ese día habrían de bautizarse 70 almas. Y el encargado que yo tenía, que era realmente un hombre de mucha capacidad y sabía hacer las cosas, preparó el bautisterio, lo hizo perfectamente, todo estaba listo. Cuando yo voy y me aproximo, veo que se estaba rajando un lado de la lona. Tenía muchos miles de litros de agua, de manera que había que ponerle refuerzos, y miro, y estaba sin refuerzos. Y le digo, ¿qué hiciste? Bartolo se llamaba. Me acuerdo hasta el nombre de él. ¿Qué hiciste? La carpa está llena, completamente llena ¿de qué? Llena de gente que viene a ver el bautismo. ¿Qué vamos a hacer? Y Bartolo agarró, no sabía, y pastor dice, no sé más qué hacer, no sé. Tengo ganas de disparar de acá. Y yo dije, no, Bartolo, dile acá al anciano que está cerca, que le avise a todos los hermanos que están aquí dentro de la iglesia y que le digan que oren juntos, porque el poder de Dios es enorme. Para que el bautisterio no se reviente y aguante y soporte. Hermanos, instantáneamente aquel hombre cumplió el deber. Todos unánimes, como nunca antes. Y saben, yo entré al bautisterio, se abrieron las cortinas, tuvimos la primera oración. Y pasaron las personas, una y la otra, y la otra, y la otra, y la otra, hasta llegar al número 70. Y el bautisterio estaba perfecto, no había ningún problema. Y entonces, después de eso, hice un llamado. Y les dije que viniesen los hermanos las personas que todavía no habían tomado su decisión para ser fieles hijos de Dios, a pesar de conocer la verdad y todo lo demás. Y vino una multitud adelante ese día. Y después hice una oración. Después se cantó un himno, hermanos, y me acuerdo que el telón se cerró. Y entonces ahora comencé a subir. Y cuando comencé a subir, subí los escalones y cuando mi pie dejó de tocar el agua del bautisterio, el bautisterio explotó simplemente. Y se derramaron los miles de litros instantáneamente. Para que no dudemos que era el poder de Dios que estaba sosteniendo, ¿qué? Las aguas allí. Queridos hermanos, nosotros somos invitados hoy no para un fracaso. ¿Estamos creyendo estas cosas? ¿Estamos creyendo que va a ocurrir un despertar, hermanos, aquí en este lugar? Primero, ¿dónde tiene que ocurrir ese despertar? Nosotros. Y más Jesús dice que sean uno como nosotros somos uno. ¿No les parece esto un privilegio muy grande? Como nosotros somos uno, está diciéndolo Jesús. Por lo tanto, Él quiere que seamos semejantes a nada menos que a Él, que a la divinidad misma. El cuarto ruego, bueno, es un cuarto ruego, vamos a leerlo rápido hasta acá porque es hermoso. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí está el cuadro otra vez. ¿El cuadro de qué? Del concilio celestial, hermanos. ¿Notaron? Clarito. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. De manera que Jesús quiere que nosotros pronto estemos ¿con quién?
con Él. Entonces, ¿por qué anda dando vuelta aquí en este mundo? Es cierto que tenemos que ganarnos el pan, el sustento de todos los días. Habrá problemas, hermanos, pero llegó la hora de pedirnos perdón si es necesario, de arreglar nuestras cuitas o nuestros dolores, de nuestras tristezas y terminar con el pecado. Y dejar, y si no entendemos algo, preguntar, hermanos, ver, investigar la palabra de Dios, pero no tener más disensiones entre nosotros. Eso es lo que Jesús quiere, que seamos uno. Y ahora continúa diciendo allí, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo y que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Cristo está hablando de los pensamientos de la divinidad. Cuando Dios decidió, y hablo de la divinidad, crear al mundo y al hombre para que sea feliz para siempre. Estaremos en ese hogar, hermanos. Ese es el deseo de Jesús, el deseo de Cristo. Y continúa diciendo más, otra vez Jesús. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, no hay otra forma de terminar la obra de Dios. Nosotros decimos, oramos muchas veces que la lluvia tardía venga, pero hermanos, la lluvia tardía va a venir. Más, ella tendría que haber venido hace mucho tiempo, hermanos. ¿Cuántas veces habrá pasado al lado nuestro y nosotros ni la vimos? ¿O no? Y nosotros entendemos eso porque estábamos en tiempo de sequía hace poco y qué sé yo, todo lo demás. De manera que entendemos, acá dice clarito, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré aún a conocer más, se refería a la cruz del Calvario, para que el amor con que tú me has amado esté ¿dónde? En ellos. Hermanos, así como Cristo nos ama, tenemos que amarnos entre nosotros. ¿Estamos entendiendo? Y si tenemos luchas y conflictos, acudir entre nosotros y ayudarnos. Eso es lo que Dios quiere de nuestra existencia, que lleguemos a esa realidad. Gracias a Jesús, ese es nuestro destino, hermanos. ¿Qué les parece? ¿No es un destino feliz? Eso es lo que Cristo dice. Gracias a Jesús, ese es nuestro destino. ¿Cuántos queremos reconsagrar nuestra vida a Jesús hoy, hermanos? Y queremos agradecer a Dios por el gran plan de salvación, por todo lo que Él nos dio. El tema, hermanos, a mí se me fue un poquito el tiempo porque a mí me pasa siempre eso. Pero aquí lo detenemos. Ustedes pueden verlo después en sus celulares, porque allí está, parecido por lo menos. Y tiene una parte que es hermosa allí. Lo que se va a hacer, todo el seminario, pero hermanos, hay un punto fundamental. Si nosotros no volvemos o no somos como Cristo es, ni pensamos como Cristo piensa, queridos hermanos, entonces no podremos no solamente ganar almas, sino que no llegaremos jamás a la eternidad, a pesar de conocer los mandamientos de Dios y a pesar de conocer toda la Biblia de un extremo al otro. Seamos sencillos y humildes. Pidámosle a aquel que puede hacer las cosas. Rubén no es ni humilde ni sencillo, hermanos, por sí mismo. Solamente lo puede ser ¿por quién? Por el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren hoy ponerse de pie para decirle, Señor, ayúdanos? Nosotros no podemos solos. Tenemos que rendirnos, tenemos que entregarnos. Basta, ya hemos luchado mucho. Hermanos, así como estamos, Cristo nos ve, Él nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre, nos cuidó hasta el día de hoy y quiere vernos pronto sobre el mar de vidrio, acercándonos a su trono para comer del árbol de la vida en la patria nueva. ¿Por qué habremos de ser duros con Cristo, hermanos? Imposible, ¿no es verdad? Tal como soy de pecador. Hermanos, Cristo no vino al mundo a sanar a los justos, le dijo a los fariseos, sino vino a sanar ¿a quién? A los pecadores. Por lo tanto, acerquémonos a Él. Vayamos a Él, hermanos. No hay otra solución más que ir en pos del gran Maestro. Yo voy a tener una oración mientras oramos por esta realidad, hermanos.
Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre amado, gracias te doy por haber pasado junto con mis hermanos de Nogoyá esta mañana, en este culto hermoso, en donde, Señor, tu presencia ha estado a nuestro lado, en donde tu palabra es clara y rotunda. Te agradecemos por esa oración que tú hiciste por nosotros en ese día, Señor. Oraste por cada uno de nosotros en particular, no solamente por tus discípulos. Querido Padre, estamos al fin de la historia. Tenemos que proclamar el último mensaje aquí donde tú nos pusiste. Haz que podamos vencer, Señor, como leíamos hoy al comenzar, para que pronto te veamos en los cielos y estemos contigo por los siglos de una eternidad. Gracias, Señor, por la cruz del Calvario. Gracias por todo lo que nos das constantemente. Y gracias por cómo tú diriges las cosas, Señor. Te lo agradecemos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.